Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para la materia de cultura científica. En este caso vamos a aprender cómo crear y cómo podemos interpretar los climogramas. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre qué es un climograma, vamos a explicar las partes de las que se compone un climograma. Vamos a explicar también cómo se elabora un climograma y, sobre todo, y lo más importante, cómo se interpreta. Pues bien, podemos definir, o empezando definiendo el climograma, como una representación gráfica en la que se muestra la evolución de las precipitaciones y de la temperatura durante un periodo de tiempo en una zona determinada. Habitualmente, este periodo de tiempo suele ser de un año. ¿Qué partes podemos distinguir en un climograma? Pues principalmente dos. Por un lado tenemos los ejes verticales, en los cuales se representan las precipitaciones y la temperatura, y un eje horizontal en el cual se representa el tiempo, que normalmente se suele hacer, se suele utilizar un periodo de tiempo de un año y se suelen dar datos mensuales. ¿Cómo se elabora un climograma? Pues bien, en primer lugar necesitamos los datos de una estación meteorológica. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí los datos promedio de un periodo de tiempo de 10 años. Luego, lo único que tenemos que hacer es coger los datos de temperatura y de precipitación y representarlos en un gráfico. Hay que tener en cuenta que estos datos de temperatura corresponden a la temperatura media mensual. No estamos hablando ni de valores mínimos ni de valores máximos. Mientras que la precipitación, estamos hablando del total de precipitación mensual. Habitualmente en los climogramas la temperatura se suele representar con una línea, mientras que las precipitaciones se suelen representar con un diagrama de barras, como se puede ver aquí. La escala que se suele utilizar en los climogramas suele ser de 2 a 1, como se puede ver aquí, y esto no es casualidad. Esto se hace así porque de esta manera está relacionada con el índice de Gauss. Este índice de Gauss es un valor, o nos permite obtener un valor que nos va a decir si un mes es seco o es húmedo. Una forma que tenemos de calcular este índice de Gauss sería mediante la ecuación precipitaciones menos 2 veces por la temperatura es igual a menor que 0 cuando estamos en un mes seco, como sería este caso, o mayor que 0 cuando nos encontramos en meses húmedos. Y muy bien, ¿qué información podemos obtener de un climograma? Pues bien, podemos obtener por un lado la temperatura máxima anual. Recordad que estamos hablando de la temperatura media de cada mes, o sea que sería la temperatura media de cada mes más elevada que se ha dado en todo el año. La temperatura mínima, la temperatura media mensual, que se puede calcular con los datos que teníamos antes, la amplitud térmica, que nos indicaría la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, la precipitación total anual, que sería sumando las precipitaciones de todos los meses, el número de meses secos o lluviosos, que lo podríamos calcular con el índice de Gauss o directamente viendo la representación gráfica, es decir, los meses en los que las barras están por encima de las líneas son meses húmedos y los meses en los que las barras están por debajo de la línea son meses secos. Podemos ver
Cuando tenemos la época de lluvias, y además podemos saber en qué hemisferio, nos encontramos en este momento. Por ejemplo, en este caso, al ser un climograma de Zaragoza, vemos que los meses de verano, que son en aquellos en los que la temperatura es más elevada, se dan en los meses de julio a septiembre. Por lo tanto, podemos decir que este es un climograma que corresponde a una zona que se encuentra en el hemisferio norte. Si nosotros viéramos un climograma de una zona que se encuentra en el hemisferio sur, probablemente la curva de temperaturas o la línea de temperaturas haría una forma tal que así. Y bueno, y esto es todo. Ahora ya sabemos cómo crear y cómo interpretar climogramas. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra.